Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a su canal, como no lo vio en TV Noticias. Yo soy Alejandro Contreras, hoy es la noche del 13 de mayo de 2025 y el día de hoy estaremos hablando sobre pues esta confrontación que hubo en la mañanera de una periodista de Animal Político, Nayeli Roldán, con Claudia Sheinbaum, y es que pues la periodista quiso pues que la presidenta aceptara que hubo corrupción, ¿no? En el sector salud del sexenio anterior, que pues aceptara que se defraudaron a las familias de México, a lo cual obviamente pues la presidenta no cayó en este juego, pues no de ninguna manera cayó en este juego, en esta pues supuesta trampa, ¿no? Que le quiso tender ahí a la presidenta. Ya estaremos viendo pues cuáles fueron las respuestas y pues cómo fue la postura de la mandataria. También estaremos hablando de este artículo que acaba de publicar el disque historiador, que más bien pues es empresario, ¿no? El empresario Enrique Krause, en donde pues pone en un pedestal de oro prácticamente al expresidente Ernesto Zedillo, diciendo que este priista pues es el verdadero hijo del 68 y pues no es broma, así fue como tituló este artículo, que ya lo estaremos viendo aquí en compañía de todos ustedes. Si les parece, pues arrancamos aquí con esta información, y es que pues estuvo bueno el agarrón que sostuvieron Nayeli Roldán con la presidenta de México. Esta periodista pues fue ahí a la mañanera a presentar una supuesta investigación del portal Animal Político, en donde mencionan que pues durante el sexenio del presidente López Obrador pues hubo varias irregularidades en la compra de medicamentos. Supuestamente, según indican ellos en esta investigación, pues hubo medicamentos que se compraron con un sobreprecio del 800%, que hubo pues con estas acciones pues resultaron en 15 millones de recetas que no fueron surtidas por este supuesto fraude, y pues en las que se vieron afectadas muchísimas familias, ¿no? Supuestamente. Vamos a ver, vale la pena mucho pues ver imágenes de este intercambio que sostuvieron. En este sentido, pues la presidenta Sheinbaum fue muy clara, muy directa y sin titubear dio respuestas muy contundentes, pues muy directas, ¿no? Vamos a escucharlas aquí si les parece. Pero de que lo que tenemos hoy es mucho mejor que el Seguro Popular, que era la pura corrupción, es mucho mejor. ¿Qué le diría a las personas, a las familias que, sobre todo durante el sexenio pasado, aunque todavía hay casos ahora, que iban a los hospitales y no encontraban las medicinas, que les aplazaron cirugías y que al mismo tiempo se gastaron los recursos para comprar las medicinas pero no los tuvieron? Eso sí no es cierto. Estás diciendo cosas. Se compraron medicamentos que nunca llegaron. ¿Cuál es tu prueba? No. Eso dijiste ahorita. Ahorita, no. Se compraron medicamentos. En el caso que tenemos de Rocío Nale, sí hay algunas solicitudes en específico, pero me refiero que las personas iban a las farmacias y no encontraban los medicamentos, y aún así el gobierno sí los había comprado. No, bueno, ¿qué les diría? ¿Qué pruebas tienes de eso? O sea, a ver, porque para todo hay que poner prueba, y claro, más en un periodismo responsable. Entonces tú estás diciendo que se compraron medicamentos que nunca llegaron a las farmacias. No tenemos prueba de ello. Se compraron medicamentos porque así está obviamente registrado en diferentes fuentes de información, y al mismo tiempo hubo reportes, manifestaciones de personal médico. Hubo manifestaciones en la calle de personas que decían que no había medicamentos. Tú estás contando dos hechos aislados. La afirmación que tú haces de que se compraron medicamentos que no llegaron a las farmacias tiene que demostrarse. No, se compraron medicamentos y cuando las personas iban a las farmacias no encontraban medicamentos. Pero eso tiene Fueron que 15 millones de recetas que no se surtieron. Más allá de la comparación, 15 millones de recetas que no se surtieron de manera completa de derechohabientes de hospitales públicos. Vamos desde el principio. En nuestro país, con el Seguro Popular, había un esquema de monopolización de la compra y la distribución de medicamentos en unas cuantas manos. Algunos tienen hoy
canales de televisión, viejos políticos, que Madrazo. ustedes saben a quién me refiero. Esas compras de medicamentos fueron a mucho mayor precio que las que se hicieron posteriormente. Entonces, en todo el periodo del presidente López Obrador, no se puede obviar algo que ocurrió, una pandemia de prácticamente 2 años. Una vez que se compran las vacunas, que recibió todo México de manera gratuita, incluso mucho antes que en muchos otros países del mundo, entonces comenzó de nuevo a coordinarse todo el sistema de salud y constituir el IMSS Bienestar. Pero de que lo que tenemos hoy es mucho mejor que el Seguro Popular, que era la pura corrupción, es mucho mejor. Y de que va a ir mejorando todos los días, pues es lo que estamos presentando ahora. Eso es lo que le respondería a las familias. A las familias siempre las vamos a querer abrazar y apoyar, pero lo que ustedes quieren hacer, de contraponer al gobierno con las familias, eso no. Eso no, dice la presidenta, y pues claramente se ve la intención ahí de, pues del golpeteo, ¿no? De hecho, pues esta periodista Nayeli Roldán acaba de publicar un libro precisamente sobre este tema. Y creo que el título del libro es algo así como La austeridad mata, ¿no? Refiriéndose precisamente a este tema de los supuestos arreglos que hubo en el abasto de medicamentos. Pero pues el gobierno de López Obrador dedicó muchísimas horas, realmente muchas horas de la mañanera, de muchas mañaneras, a explicar pues todo el tremendo negocio, toda la madeja impresionante de corrupción de las empresas que tenían pues monopolizado este negocio y pues nada de eso está considerando este supuesto reportaje, ¿no? Pues claramente se ve la intención de ensuciar el gobierno interior, pues eso está perfectamente claro. Y pues también no hay que olvidar que pues también hubo confrontación con esta misma periodista en el sexenio pasado. Claramente se ve pues que este es un ataque planeado, ¿no? Directamente contra pues López Obrador. Y pues en aquella ocasión, en el año 2023, esta periodista acusaba que mediante el software de Pegasus, el cual pues era el favorito de Calderón y de Peña Nieto para espiar opositores y a otros actores políticos, pues que todavía se seguía usando este supuesto software, a pesar de que se demostró que la licencia había expirado para el uso del programa, que el gobierno de López Obrador no había renovado con la empresa de Pegasus y pues que no había fundamento, ¿no? en esas acusaciones. Y unos días después, pues López Obrador dio a conocer, sacó a la luz un contrato del INAI con el que precisamente Nayeli Roldán pues se benefició por más de 300 millones de pesos, ¿no? Y de hecho pues podemos leer aquí en esta información que es de aquella época. Durante su conferencia matutina del 28 de abril de 2023, el expresidente López Obrador exhibió públicamente un pago realizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, a la periodista Nayeli Roldán Sánchez, integrante del portal informativo Animal Político. El señalamiento ocurrió semanas después de que la periodista asistiera a una conferencia presidencial el 10 de marzo de 2023 para preguntar al jefe del Ejecutivo sobre presuntos actos de espionaje por parte del ejército mediante el uso del software Pegasus. El exmandatario presentó una imagen con los detalles de un contrato correspondiente a una adjudicación directa del INAI a Roldán Sánchez. Según lo mostrado, el contrato fue por un monto de 324,800 pesos, con una cobertura del periodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2022. Y vale la pena pues escuchar parte del intercambio que pues sostuvieron también en aquella ocasión, en ese momento con el que en ese momento era presidente pues López Obrador. Esta es la periodista que vino.
¿Quién sabe si sea cierto? ¿Sí es verdad? De la nómina transparente del INAI. ¿Esta es la transparencia? A esa periodista que vino aquí a cuestionarnos, le pagaron 324,000 pesos, creo que 2 meses, por un trabajo de 2 meses. Por ahí debe estar la información. Ese es el contrato. Esa es la transparencia. Pues ahí está amigos, eso que dio a conocer en ese momento el expresidente. Y pues yo creo que pues Nayeli Roldán ha de ser otra de ese grupo de periodistas que sufre algo así como el síndrome Rivapalacio, ¿no? Es decir, años después siguen estando dolidos por tantas exhibidas que les propinó el expresidente. Y pues todavía descargan ahí su odio, ¿no? Pues como les mencionaba hace un momentito, esta periodista acaba de sacar un libro en donde exhibe supuestas corruptelas del gobierno del presidente López Obrador. Entonces pues siguen ahí enfocando sus baterías en contra de Andrés Manuel, ¿no? Y no duden que estos ataques van a seguir. No nomás de ella, otros periodistas van a continuar tratando de ensuciar la imagen de López Obrador y pues a lo mejor algo así como en el boxeo, ¿no? Dale al cuerpo y la cabeza se cae sola, en este caso pues dale a López Obrador y a lo mejor y por ahí Sheinbaum también puede caer, eso es lo que piensan en pues en su lógica, ¿no? Que pues vamos a ver si les da resultado esa estrategia, ¿no? Y si les parece, pues pasamos aquí al segundo tema de esta noche, porque pues ha sido muy sonado este artículo, ha tenido mucho eco esta publicación del supuesto historiador, que más bien es empresario, Enrique Krause, sobre Ernesto Zedillo, donde pues poco le faltó para pues ponerlo como un padre de la patria, ¿no? Prácticamente aquí pues vamos a leer un poco de lo que publicó el historiador Enrique Krause, con imagen y todo, ¿no? Además pues tiene dedicatoria, hay dedicatoria especial, y aquí es para el monero Paco Calderón, que pues es un reconocido monero de la derecha. Todos sus cartones pues son muy virulentos, siempre están cargados de odio y de pues tergiversaciones, ¿no? También. Y empezamos leyendo, como les menciono, se llama este artículo El verdadero hijo del 68. Julio de 1968, un estudiante de 16 años venido de Mexicali, adscrito a la Vocacional 5 del Instituto Politécnico Nacional, ha fundado con algunos compañeros el grupo Emiliano Zapata, dedicado a leer poesía y discutir de política. Cuando hay un pleito sin ninguna connotación política entre estudiantes de la Vocacional 2 y una preparatoria particular, al otro día, el martes 23 de julio, este pleito da pie a una intervención policíaca, arremete a la policía contra ese grupo de personas, que aquí se habla de aquella supuesta gresca, aquella supuesta pelea que sostuvo Ernesto Zedillo con los granaderos, que pues ahí intentaron sofocar un supuesto pleito entre dos preparatorias, y pues Zedillo fue uno de los revoltosos, ¿no? Que ahí se peleó con los granaderos. Precisamente en esa presencia de los granaderos, ya continúa aquí el artículo, uno de los jóvenes golpeados fui yo. Aquí textual dice Ernesto Zedillo que pues fue golpeado por los granaderos. Desde entonces emotivamente me involucré mucho, dice ahí Zedillo. Y después continúa Krause en sus logias a este personaje. Ese fue el bautizo político
del joven cuyas fotografías, cubriéndose el rostro del inminente culatazo que le propinaría uno de ellos, se volverían emblemáticas de aquel tiempo ciego y tiránico. 25 años más tarde, ese joven llamado Ernesto Zedillo llegaría a ser presidente de México y llevaría a cabo una reforma política cuya trascendencia sería solo comparable a la Constitución Liberal de 1857 que la generación de Juárez puso en práctica por escasos 10 años y que Madero restauró fugazmente de noviembre de 1911 a febrero de 1913. 80 años después, en 1994, gracias a la iniciativa de Zedillo, con el concurso de todos los partidos y amplios sectores de la sociedad civil, México volvió al origen. Intentaríamos, por tercera vez en nuestra historia, ser en la realidad lo que dictaba la letra y el espíritu de nuestra Constitución, una república representativa, democrática y federal. Ahora, al ver la inminente destrucción de la obra que labró con otros muchos mexicanos de buena fe, Zedillo ha levantado patrióticamente la voz. México transita de la democracia a la tiranía. Probablemente su llamado a detener la reforma judicial, ese acto final de demolición, no haga mella en el poder que se autoproclama heredero del 68, ostentación ridícula. Nada tienen que ver este régimen y su partido con el 68. Avalan a las dictaduras de América Latina y ahora mismo firman tenebrosos convenios de cooperación con el gobierno cubano. Ni el expresidente, que proviene del rancio PRI, o sea, López Obrador proviene del rancio PRI, Zedillo no, Zedillo proviene de un PRI puro y democrático, dice Krause. Ni su sucesora, Seo Claudio Sheinbaum, cuya participación en huelgas universitarias no legitima su supuesta filiación con el 68, creen en la democracia, ni en la división de poderes, ni en la justicia, ni en la libertad. Entonces es lo que menciona aquí Enrique Krause en este artículo, pues que es una sarta de inconsistencias, es totalmente un sinsentido, la verdad, de principio a fin. O sea, ni López Obrador, ni Claudio Sheinbaum, ni Pablo Gómez, que él participó directamente en el 68 activamente, no como Zedillo, ellos no tienen nada que ver con el movimiento estudiantil. Quien es hijo del 68 y lo representa de forma cabal, pues es el licenciado Ernesto Zedillo, ¿no? Es lo que dice aquí Krause. Pues poco le faltó, ¿no? Para ponerlo como un padre de la patria, ¿no? Y desde hace muchísimos años que Krause, pues, le lustra las botas, ¿no? A Ernesto Zedillo. De hecho, en el año de 2000, me parece, o 2001, justo cuando termina su sexenio, pues de inmediato ahí le hace un documental a su medida, ¿no? Ahí pues en donde se dedica precisamente a ensalzarlo. Y si les parece, pues escuchamos un poquito de ese documental del sexenio de 94-2000, hecho por Enrique Krause sobre el expresidente Ernesto Zedillo. Junto con su amigo Ernesto Trejo, participó en la fundación de la Unión Estudiantil del Valle de Mexicali y dirigió el periódico estudiantil. Adiós, 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 mi diosa del mar. Con musiquita y todo para que vean. Con apenas 14 años, Ernesto fue enviado de regreso a la Ciudad de México para estudiar en la Vocacional 5. Era el año de 1968 y Ernesto vivía solo con su hermano Luis Eduardo en un departamento de la colonia Balbuena. Cuando estábamos en este proceso de gran fervor revolucionario, y viene el movimiento de 68 y tenemos que presentarlo, te digo, Ernesto, cuando entran los granaderos en el 68 a la Vocacional, Ernesto sale a pelearse físicamente contra ellos. Era estudiante de vocacional, pero creo que emotivamente me involucré mucho. Y bueno, creo que para muchos jóvenes
que estuvimos cerca o que participamos o que vimos a algunos compañeros terminar en la cárcel o en otras circunstancias, pues fue una experiencia decisiva en muchos sentidos, ¿no? Creo que hubo ciertas cuestiones fundamentales como el anhelo de libertad. Creo que ese era un concepto esencial, la libertad. El 9 de marzo de 1969 ingresó a la Escuela Superior de Economía del Politécnico. Bueno, pues ahí tienen un extracto de aquel documental, de aquella época, y pues desde siempre, ¿no? Hemos sabido que pues Enrique Krause es súper fan de Ernesto Zedillo, y pues lo cual no es de extrañar, ¿no? Pues también hay que recordar que pues ha ensalzado a otros políticos como Calderón, como pues hay que recordar que el gallo de Krause para la presidencia, para la candidatura presidencial, pues era Enrique Alfaro, ¿no? Eso pues no hay que olvidarlo, eso pues es algo que pues no, tampoco era de extrañar tampoco, de hecho lo comparó con otra figura histórica, dijo que Alfaro se parecía a Mariano Otero también. Entonces, pues esos son los políticos que le gustan a Krause, ¿no? Y, y pues yo creo que hay varias formas de hacer el ridículo, ¿no? Pues una de esas formas es con artículos como este. Creo que honestamente pues es una de las peores formas de hacer el ridículo. Y pues vamos a ver si Krause si sigue haciendo de las suyas. Vamos a ver si avanza este tema de los narcoaudios de la esposa de Zedillo, que pues apenas se conoce la puntita del iceberg, ¿no? Y pues sobre eso no hablan los fachos, sobre eso pues al contrario, se dedican a descalificar ese tipo de de investigaciones que pues sí tienen sustento, ¿no? Sí tienen una base sólida y sí son presentados por personajes que pues ponen toda la información a disposición del público, ¿no? Bueno amigos, hasta aquí va a llegar el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Agradecerles mucho aquí por el favor de su atención, seguiremos atentos para más noticias y espero que tengan una excelente noche, hasta la próxima.